por la opinión pública. Estamos conectados en Mañanas Blue. Desde este momento dirige Camila Zuluaga. Son las 10 de la mañana, 34 minutos. Aquí seguimos conectados con ustedes en Mañanas Blue. Ya saben que vamos hasta la 1 de la tarde y que a partir de este momento pueden empezar a escribirnos al 301-764-4108, que es nuestra línea de WhatsApp, y también seguir conectados a través de nuestro canal de YouTube de Blue Radio en vivo, en donde no solo nos oímos, sino que también nos vemos. Estamos de miércoles de Semana Santa, Ana Cristina, y hoy es el Día Internacional del Ocio, el día en donde podemos rescatar y decir, tenemos los seres humanos el derecho al ocio, pero parece que con la agenda noticiosa en Colombia, a nosotros los periodistas, y creo que a los colombianos, nos queda muy difícil el tema del ocio. Sí, Camila, es decir, esto es como un canto a la bandera, pero de todos modos, pues primero honrar el Día del Ocio, pues siquiera para acordarnos del ocio, y sobre todo para las que son papás y mamás o que cuidan niños, recordar la importancia del ocio en los niños, que no se preocupen tanto porque los niños que se aburran, porque en el ocio está también la creatividad, el buscar. Cuando uno dice, ay, el niño o la niña está tan aburrido, no, pues que se busque qué hacer. O sea, eso es lo que hacían las abuelitas con uno, eso es lo que hacían en otras épocas, pues que se busque qué hacer y que no sea solamente una tableta o que sea solamente sembrarse al frente de un televisor. Buscar qué hacer en el jardín o afuera, eso también es muy importante para la vida de los adultos y de los niños. Entonces, primero, pues honrar el ocio. Y lo otro, Camila, es que sí, es que esta agenda noticiosa de hoy está loquísima. Es que no parece que fuera un día antes de un puente largo. Es increíble. Que no parece que estuviéramos en Semana Santa, no, sobre todo por lo que pasó, y ya lo hemos comentado ampliamente durante toda la mañana, pero creo que vale la pena hacer un recuento con lo que pasó en el resultado de las elecciones en Ecuador. Pero más allá del tema del resultado, Lucas, de las elecciones en Ecuador, es lo que está pasando con la canciller Laura Sarabia y el presidente Gustavo Petro. Porque la canciller Laura Sarabia se sintió desautorizada por el presidente Gustavo Petro porque ella envía un trino diciendo que felicita al presidente Noboa, y posteriormente, horas después, el presidente Petro envía otro trino diciendo que desconoce, que no reconoce los resultados de Ecuador. Y ahí tenga su filtración de audio. Mejor dicho, en medio del rifirrafe de los trinos, se filtra un audio sobre el escándalo de Armando Benedetti, ministro del Interior, y Laura Sarabia con el tema de la niñera de Marielvis Mesa. Audio que no tengo pruebas, pero tampoco dudas, filtró la canciller Laura Sarabia. Claro, Camila, este trino del que usted habla en cuestión es del lunes 14 de abril a las 9:25 de la noche. La canciller Laura Sarabia está cumpliendo agenda en Japón, y desde allá, Camila, recordemos, las elecciones en Ecuador fueron el domingo, es decir, más o menos unas 24 horas después de conocerse que Daniel Noboa había ganado las elecciones para permanecer en el poder. Trina la canciller Sarabia: felicitamos al nuevo presidente de la República del Ecuador, Daniel Noboa. El hermano pueblo de Ecuador puede siempre contar con Colombia para trabajar juntos por una América Latina libre, soberana y en paz. Esto es lo que publica la canciller después, como le digo, de unas 24 horas de silencio por parte del gobierno colombiano. Y en lo que revela esta mañana nuestro colega Ricardo Ospina, director del servicio informativo, lo que dice, Camila, es que la canciller intentó comunicarse durante esas 24 horas justamente con el presidente Gustavo Petro y ver qué postura iban a tomar, por ejemplo, si una postura similar a la que ha tomado Claudia Sheinbaum en México en relación a las elecciones en Ecuador, porque recordemos que Luisa González, la candidata del correísmo, pues ha dicho que hubo fraude y que no reconoce los resultados. Hasta ahí iba todo este cuento. Ayer a las 3:37 de la tarde, trina el presidente Gustavo Petro en un sentido muy diferente al de la canciller Sarabia. Dice el presidente que se enviaron personas veedores de Colombia a las elecciones del Ecuador y que los informes que recibe son preocupantes. Leonidas Issa, candidato indígena, fue detenido unos días antes. Las zonas de mayoría de la oposición fueron puestas bajo estado de sitio y control militar 2 días antes de las elecciones. La dirección de las elecciones siempre estuvo bajo vigilancia militar, directa y armada, con rostros en capucha. Creo que el gobierno debe entregar las actas de cada mesa para ser verificadas. Hasta el momento me expresaré oficialmente. Y termina diciendo Camila que, igual que en el caso venezolano, las cosas deben aclararse al máximo y solo así tendré la seguridad de no equivocarme. Hasta ahí vamos a las 3:37 de la tarde. Una hora después, como usted lo dice, 4:40 de la tarde, a través de su cuenta de Twitter y todavía desde Japón, la canciller Sarabia
pone el siguiente trino. En mi última declaración a la Fiscalía entregué audios y conversaciones con Armando Benedetti, incluso audios que no han sido conocidos por la opinión pública. Le he pedido a la Fiscalía escucharme en los próximos días para ampliar la investigación. Pero, Lucas, es que precisamente mire lo que me está escribiendo un oyente, que yo creo que este episodio de lo que pasó en esta semana, en los trinos y en las reacciones de la canciller Laura Sarabia, nos lleva a los colombianos en general, y por eso le leo el mensaje que nos envía Jaime, un oyente a través de nuestra línea de WhatsApp 301-764-4108, es que al presidente lo tienen extorsionado. Y lo tiene extorsionado la canciller Laura Sarabia y lo tiene extorsionado el ministro del Interior, Armando Benedetti. Porque mire, Jaime me dice, Camila, eso que hizo la canciller Laura Sarabia es que lo tiene amenazado. Así será la joyita del presidente y el guardado que tiene. Pues, mejor dicho, yo no diría la joyita del presidente, pero pues es el mensaje que manda Jaime. Porque no tiene presentación que la canciller Laura Sarabia mande ese trino del tema de la fiscalía, se filtre un audio, que me parece importante repetirlo, que es el que emite nuestro compañero Ricardo Ospina en horas de la mañana, hoy aquí en Blue Radio, sobre... Sí, es que estamos ahí perdiendo a Camila, pero es que Lucas, lo que estaba intentando decir Camila es que el audio que se filtra, además, es un proyectil al corazón del gobierno, porque el audio deja comprometido al ministro del Interior y además yo creo que es un desafío directo al presidente, en el que el presidente desautoriza a Laura y Laura, en mi interpretación, dice, usted me desautoriza, bueno, vea lo que tengo, es un ministro del Interior con el que tengo peleas hace 3 años y vea lo que la Fiscalía va a conocer. Una hora después, Sebastián, de ese trino del presidente Gustavo Petro, que va completamente en contravía de lo que había dicho la canciller Sarabia la noche anterior. Como le digo, desde aquí en Blue Radio conocimos primero que la canciller Sarabia intentó comunicarse con el presidente justamente antes de poner ese trino ella en la noche, donde felicita a Daniel Noboa como presidente de Ecuador. No se pudo comunicar. Una hora después de que sale el trino del presidente Gustavo Petro, que va en contravía, dice que entregó audios a la Fiscalía que no se conocen, pero si le parece, escuchemos justamente ese audio que revelamos hoy aquí en exclusiva en Blue Radio, y pues que es el que le entregó a la Fiscalía Laura Sarabia. Laura, yo pensé en llamarte miércoles jueves, pero yo me moví hoy duro en la Fiscalía y me dicen que me pueden nombrar de lo que sea, que no pasa absolutamente nada de nada. Activamente con el número 1 y con Jaime, me dijeron no pasa un culo, me pueden nombrar de lo que tú quieras. Yo pensé en llamarte, pero... Y una más, yo estoy muy bien rankeado ahí y estoy buscando que la persona que tenga la huevonada esa que salió del sábado sea una persona acá. Yo estoy muy bien rankeado allá, para que sepas, para cualquier otra cosa que necesites tú o el gobierno. Este audio se filtra después de esa diferencia entre el presidente Gustavo Petro y la canciller, y lo que se comenta que la canciller intentó, Lucas, comunicarse con el presidente y el presidente no le contestó. Pero yo me muero de la pena. Si usted no está de acuerdo con las decisiones que toma su jefe, pues usted se hace a un costado. O sea, ¿le gusta o no le gusta? Claro, claro, porque Sebastián, lo está desafiando, y realmente quien maneja la relación y la política exterior, pues es el jefe de Estado, es el presidente Gustavo Petro. Pero hay dos cosas, claro, yo creo que Camila tiene razón, el jefe de Estado por el que votaron los colombianos es el presidente, pero si usted no está de acuerdo con la política o los lineamientos de su canciller, pues cambie de canciller. Y por el otro lado, lo que decía Camila, si a usted no le gusta la línea del presidente, pues renuncia. Por acá estamos en el que cada uno se aferra a su cargo, siento yo, Benedetti se aferra a su cargo, como sea, la canciller se aferra a su cargo, y entre los tres se disparan proyectiles en público y me imagino que también en privado. Claro, y de hecho, Camila decía que no se había podido comunicar. ¿Usted se acuerda cuando también, en ese momento no la canciller, sino directora del DAPRE y el canciller Luis Gilberto Murillo intentaron comunicarse con el presidente Gustavo Petro? En la crisis de 24 horas con Estados Unidos. Justamente sí. Ese domingo el presidente trinaba. Aquí en Bogotá intentaban desde la Cancillería hablar con el gobierno norteamericano y tampoco pudieron comunicarse. Pero este audio que usted acaba de poner, que lo reveló Ricardo Ospina esta mañana, de todo lo que le hemos oído de Benedetti, de estos audios filtrados, a mí me parece, no sé qué opinen ustedes, el menos grave. Digamos, uno lo ve y no me parece tan grave. Dice que le consulta a la Fiscalía si lo pueden nombrar. Respecto a estas cosas que hemos oído, me parece que esto es suave.
Pero mire, es que uno cuando oye esto y ve esta disputa entre el presidente, el canciller Armando Benedetti, se acuerda del famoso Consejo de Ministros. Es que acuérdese del 4 de febrero del Consejo de Ministros, cuando la vicepresidenta Francia Márquez le habló al presidente de su relación con Laura Sarabia. Acuérdese lo que dijo la vicepresidenta. Escuchemos. Presidente, usted sabe que con el aprecio que le tengo también he sido honesta y le digo a usted de frente las cosas que no me parecen en este gobierno y las cosas que comparto en este gobierno. Y no me parecen en este gobierno las actitudes de Laura Sarabia con nosotros, conmigo, que me ha tocado decirle, respéteme, que soy la vicepresidenta, y no me parece, y respeto a Benedetti, pero no comparto, presidente, su decisión, la respeto porque usted es el jefe de Estado y es el presidente, pero no comparto su decisión de traer a este gobierno a esas personas que sabemos tienen gran parte de responsabilidad con lo que aquí está pasando. Se lo digo de cara al país, tal vez esto me cueste, quién sabe qué, pero yo he sido una mujer honesta, he sido una mujer transparente y cuando decidí juntarme con usted también lo hice con la honestidad con lo que hoy lo miro a los ojos y con la que hoy miro a mi país y con la que hoy miro a cada comunidad y con la que miro a todos los ministros y ministras, que sé, presidente, que puede ser que tenga muchos errores, pero esta gente que tiene aquí le ha acompañado a usted. Y no fue la única que habló de Laura Sarabia. También Gustavo Bolívar tuvo ahí su rifirrafe en ese famoso Consejo de Ministros y el director del DNP, Gustavo Bolívar, también nos dijo aquí en estos micrófonos en Blue Radio que él sí estaba muy contento de que Laura Sarabia se hubiera ido del DAPRE y llegara Angie Cruz. Pero mire, recordemos lo que dijo en su momento Gustavo Bolívar también sobre la canciller. Tuvimos adicionalmente, presidente, según su instrucción que usted mismo lo dio, que se atendiera a los migrantes que estaban llegando al país, los connacionales. Tuvimos un vuelo de Panamá hace 2 días, nadie de Prosperidad Social se hizo presente. Entonces no puede ser discurso, eso no es verdad. Presidente, eso no es verdad, teníamos 3 funcionarios allá. Y tengo aquí la foto, presidente, teníamos 3 funcionarios allá y publiqué la foto. Por favor. Laura está mintiendo, presidente. Está hablando el presidente. Y ahí se ve las tensiones entre Laura Sarabia, Gustavo Bolívar y la vicepresidenta. Pero acuérdense también de la entrevista que tuvimos aquí con la exministra Cecilia López, hablando de las actitudes de en ese momento la directora del DAPRE. El día fue increíble porque yo ese día había estado todo el día con el presidente en un discurso terrible que él tuvo, que yo le dije, no, usted está creando una revolución. Y cuando llegué, José Antonio Campo me llamó y me dijo, Cecilia, te llamó Laura, que hay que presentar renuncias revocables. Y dije, no me han llamado. En ese momento me llamaron y ella me dijo que el presidente quería que presentáramos renuncia. Eso fue lo que dijo todo el gabinete. Y al día siguiente, no me acuerdo si más tarde en la noche, le dije, perfecto, individual o colectiva. No, que colectiva. Yo dije, no, individual. Y por la mañana me llamó y me dijo que el presidente quiere verla a las 10:30. Perfecto, yo estaba a las 10:30, espere, yo sé que José Antonio estaba antes, y en un momento dado ella me hizo pasar a su oficina. Cuando yo pasé a su oficina le dije, Laura, ¿qué pasa? Me dijo, ¿usted se va? Dije, ¿cómo así? ¿Y por qué? Porque no hizo la reforma agraria. ¿Una embajada? Dije, ¿cómo se le ocurre? Si no confían en mí, como ministra van a confiar. Yo muy brava, porque me pareció el colmo que se estuviera tomando esa atribución. Enseguida, ella vio lo molesta que estaba y dijo, el presidente, ¿qué pasa? Y a mí quien me dijo todo fue el presidente, pero ella se adelantó, ella se tomó esa atribución. ¿Qué tal ofrecerme una embajada? No, me pareció... Ahí se confirmó que ella estaba tomando unos espacios. Yo siempre lo he dicho, y después es muy inteligente, lo que ustedes quieran, muy joven, muy meritoria, pero por Dios, ella no tiene ni la experiencia ni sabe cómo es el manejo. ¿Cómo hacía ella pidiéndole la renuncia a los ministros? Pero a mí el presidente fue el que me explicó, además en un tono amable, diciéndome que cómo era posible. Me dijo que yo le dije, presidente, pero si a mí, usted está sacando a la gente porque se rompió la coalición. A mí el que me pidió que me quedara y me insistió fue usted. A mí no me nombró ni el Partido Liberal ni el Conservador ni nadie. ¿Por qué me voy? Y dijo, porque representas el establecimiento. Y yo dije algo que a mi hijo le ha molestado mucho, que dije, aquí el único del establecimiento de mi familia es mi hijo, que es banquero. Entonces Carlos me regaña cada vez que yo digo eso, pero después de verdad yo le dije, soy el único del establecimiento es Carlos. Pero en todo caso, estoy amable, yo le dije, no sé, saludes a Verónica, no sé qué, salí y le dije, ¿quién me reemplaza? Dijo, no sé, y pasamos al Consejo de Ministros, y en el Consejo de Ministros ya tenía todo el gabinete de reemplazo,
Y fue desagradable. Y en ese momento, el Mauricio Liscano tiene una zafada terrible. Les dijo, ustedes que se van no vayan a hablar mal del gobierno. Yo me puse furiosa. Me paré y le dije, ¿usted quién cree que nosotros somos? Y le dije a Laura, por favor, necesito que me acepten la renuncia ya, porque mañana a las 8 de la mañana estoy saliendo para Washington. Y así fue. O sea, yo sí tuve encontrones porque di unos espacios que no le correspondía, pero se los dio al presidente, esa es la verdad. Ana Cristina, y ponemos este resumen de las distintas declaraciones que se han dado sobre la canciller Laura Sarabia de miembros del gobierno, porque a mí sí me parece aterrador que si se ve como un chantaje la reacción de la ministra después de las diferencias con el presidente Gustavo Petro. O sea, es que ¿cómo así? ¿Le guste o no el señor es su jefe? Pero, a ver, Camila, aquí varias cosas. ¿De dónde sale Laura Sarabia? Su origen, su mentor es Benedetti. Entonces, primero, si usted se mete con Benedetti, pues, ¿qué espera? ¿Qué espera que salga de ahí? Segundo, si se mete con la pupila de Benedetti, que ha superado con creces a su maestro, ¿qué espera que le pase? Eso es lo número 2. Y este audio que oímos es un audio de 2023. Y con esto lo que está haciendo no es mostrándonos lo que dice el audio, lo que está haciendo es notificando, es sepan y entiendan el banco de audios y el banco de pantallazos que tengo yo para que sigan contradiciéndome en público, para que me sigan haciendo contraviniendo lo que yo digo en público y yo empiezo a sacar cositas. O sea, hoy es una notificación de lo que va a pasar cada vez que le lleven la contraria a Laura Sarabia, una forma brutal de lavarse, no solamente de sacar los trapos al sol frente a todo el mundo, sino de dañar un gobierno. Es que esto lo que hace es dañar todo el discurso público del gobierno, pero hoy creo que es secundario lo que dice el audio. Lo que nos dice hoy es una notificación. Síganme contradiciendo y aquí les sigo sacando cositas. Y además, Ana Cristina, es un pulso abierto y directo entre, creo yo, las 3 personas más poderosas de este gobierno, que recordemos, Camila, pues inicia por las elecciones en Ecuador que gana el domingo Daniel Noboa. Y hay 2 puntos importantes que pues cierta parte de la izquierda de América Latina, entre ellos pues nuestro presidente, que no aceptan las elecciones, los resultados del domingo, porque dicen que no se dio en condiciones normales. 2 cosas. La misión de observación electoral de la OEA que estuvo en Ecuador sacó un comunicado el domingo en el que expresa plena confianza en los resultados presentados por el CNE. Además, las actas que el presidente estaba demandando ya están publicadas en la página oficial del CNE para plena consulta de todo el mundo. Y por último, ayer, Camila, a las 3 de la mañana no, porque yo también estaba todavía despierto, pero era muy tarde, era como casi la 1 de la mañana, el presidente cuelga un video de unos disturbios entre unas fuerzas de seguridad y unas personas en el que pues el presidente sugiere que unas fuerzas de seguridad del Ecuador están hostigando, repeliendo a los manifestantes. Pero, Camila, se trataba de un video grabado en Buenos Aires, en el que estaban, y se lee en las letras de las fuerzas de seguridad, PNA, que significa Prefectura Naval de Argentina. Pues el presidente esta mañana borró el trino porque evidentemente era un video falso. Pero más casi que llamaba a consultas a la embajadora en Ecuador, Sebastián. En ese trino, Camila lo que le decía era que solicita que la embajadora en Ecuador viniera a Colombia a dar un informe de lo que ha acontecido en el país hermano, decía el trino del presidente. Pero ya que usted está hablando, Sebastián y Lucas, de las elecciones en Ecuador, es que tuvimos varias personas y representantes colombianos allá, pues acompañando precisamente esas elecciones y pues que fueran transparentes y que efectivamente el resultado sea el que se está anunciando. Exactamente, Camila, y una de ellas es la representante a la Cámara, Luz Pastrana, que estuvo como observadora en estas elecciones en Ecuador. La representante hace parte de la Comisión Segunda, que recordemos trata asuntos internacionales en el Congreso. Ella abierta y públicamente ha desmentido lo que ha venido diciendo el presidente Gustavo Petro sobre esas elecciones. Recordemos el primer trino del presidente donde habló que se enviaron personas veedores de Colombia y en la que dijo que había informes preocupantes, muchísimas cosas que la representante ha venido desmintiendo y por eso la saludamos a esta hora. Buenos días, representante, y bienvenida a Mañanas Blue.
Muy buenos días para todos, muy buenos días para Mañanas Blue, muchas gracias por este espacio. Representante, usted en un trino le dice al presidente cuántas mentiras en un mismo trino. Diga que no quiere reconocer el triunfo del presidente de Ecuador, Daniel Noboa. Usted estuvo allá como observadora. ¿Cómo se vieron esas elecciones y qué de estas denuncias que está diciendo el presidente Gustavo Petro? Cada mesa tuvo fuerte presencia militar, uniformada y con armas. Hay veedores extranjeros que tuvimos que proteger porque tenían temor de no poder salir, impidieron la salida del país de un veedor argentino. ¿Es esto verdad? ¿Cómo vivió usted esas elecciones? La verdad, una jornada muy tranquila, democrática, muy inclusive. Teníamos, sí, digamos, la presencia de la fuerza militar, pero como ya lo he explicado en otras ocasiones, esta presencia militar es recurrente en Ecuador. De hecho, su constitución habla de que las fuerzas militares son veedoras de la democracia, que hacen parte del proceso democrático. El Consejo Nacional Electoral lo explicó ampliamente en cada uno de sus foros y en cada uno de los espacios académicos que hicieron previo a las elecciones. Desafortunadamente, las senadoras del pacto no hicieron parte de ninguna de esas capacitaciones que nos dio el Consejo Nacional Electoral. La verdad no entiendo, esta mañana yo le decía a la senadora Clara López que su presencia en esos escenarios hubiese sido importante para que se hubiera así dateado de que la presencia militar es un tema muy normal en Ecuador que se viene presentando. De hecho, puse otro trino en el que mostraba en 2007 cómo dentro de un recinto electoral estaban las fuerzas militares y estaba el presidente Correa y allí sí no pasaba nada. Muchas mentiras en un mismo trino es porque efectivamente hice parte de esta comisión, hice parte de este organismo de veeduría internacional. Estuve allí, una de las 1.210 personas que fueron veedores y fueron observadores internacionales, y en efecto lo que vivimos fue una fiesta democrática, tranquila. El 85% de los ecuatorianos votaron desde muy temprano de la mañana y realmente pues nada de lo que dice allí se vivió. Todos los observadores internacionales tuvimos todas las garantías. Y representante, ¿a usted por qué le invitan? Digamos, ¿usted por qué termina viendo esas elecciones el domingo? Y lo otro es, comparando con el caso venezolano, que pues se ha hecho evidente la comparación de las elecciones por muchas personas en estos días, ¿usted vio que había gente de toda clase de ideologías o partidos de América Latina, no sé, personas de izquierda, de derecha, afines al gobierno, etcétera? ¿Había como pluralidad de veedores o solamente gente muy cercana a las ideas del presidente Noboa? Pluralidad de observadores. De hecho, vimos allí parte del foro de Sao Paulo, pero también foro de Madrid. O sea, nosotros veíamos un contraste entre la derecha, la izquierda y algunos pensamientos, digamos que independientes dentro de los observadores internacionales. Yo hago parte de esa comisión de esos observadores internacionales porque, como lo dijeron ya, yo hago parte de la comisión segunda, que son Relaciones Internacionales, y estaba allí comisionada precisamente por estas circunstancias. Hago parte de esa comisión y hago parte también del grupo de amistad con Ecuador, y hago todo el acompañamiento de esta observación internacional también para traer algunas experiencias a Colombia. Realmente allí pues no podemos comparar con Venezuela esta situación. Nosotros vemos cómo desde el día de las elecciones, desde muy temprano empiezan a emitir estos resultados con actas probadas. Ya el enlace también hace parte de uno de los trinos que yo publiqué. La información está a la mano. Sintió además de eso, en el momento del triunfo, cómo la gente salía con euforia también a celebrar. Esto no lo estoy narrando por alguna inclinación, simplemente estoy diciéndolo porque fue lo que observé en el territorio, porque estuve en la inauguración del voto de personas privadas de la libertad sin condena ejecutoriada,
porque estuve en el voto también en casa de las personas con discapacidad, porque estuve en la inauguración del voto del exterior y fue muy contundente. Estuve el día de las elecciones en uno de los puntos y el presidente Daniel Noboa en ese punto ganó por encima de los 22 puntos. Entonces, realmente lo que vivimos allí fue una fiesta democrática, sí con militares, pero indico y vuelvo y repito, los militares hacen parte de ese espacio democrático según la Constitución. Representante Pastrana, usted nos dice que fueron 1.210 observadores electorales y que a ustedes les dieron una preparación previa. Cuéntenos un poco sobre esa preparación, cuáles son las instrucciones, es decir, qué tanto, hasta qué punto permanecen ustedes en ese proceso electoral, hasta qué punto de elaboración de las actas, porque lo que ha estado pidiendo el presidente Petro es que se presenten las actas. ¿Ustedes hasta qué punto, desde qué punto van, hasta qué punto llegan de acuerdo con la preparación que les dieron? Iniciamos el día jueves acompañando la inauguración del voto en casa. Nos entregaron también una información tipo capacitación dentro de un auditorio donde estaba Parlamento Andino, estaba la OEA, estaba la ONU, estaba CELAC, estaba la UNIORE. Habían muchísimas organizaciones de vigilancia electoral y allí lo que nos estaban comentando era cuáles eran las capacidades, cómo se iban a presentar las elecciones para el día domingo, cuál era el previo de esas elecciones cuando se permitía el voto de los PPLs, de las personas privadas de la libertad, sin condena ejecutoriada, cómo era el voto en casa. Entonces fuimos a vivir la experiencia directamente y también nos invitaban a foros donde nos entregaban información valiosa de qué es permitido y qué no es permitido durante la jornada electoral, pero también cómo se avanza en términos de publicidad, de entrega de información, cómo se iban a entregar las actas. Fuimos al recinto donde iban a concentrar todas las actas, digitalizarlas y después ya exponerlas. Hicimos todo el recorrido. Créanme, era una jornada que iniciaba tipo 6 de la mañana, culminaba a 8 de la noche, pero estábamos conociendo el paso a paso de estas elecciones. Desafortunadamente, como lo digo, las senadoras del pacto, ninguna hizo presencia en ninguno de estos recintos y pues hoy seguramente por desinformación o desconocimiento se están indicando otras cosas que le están llegando al presidente y el presidente en un acto, más bien yo lo creería irresponsable, está no reconociendo este triunfo. Representante, justamente han sido varios los trinos del presidente Gustavo Petro. Después de ese trino sobre las 3:30 de la tarde, a las 9 y 7 de la noche, dice el presidente que la OEA señala irregularidades en las elecciones del Ecuador y que en 7 provincias se decretó el estado de excepción. Dice el mandatario que el ejército dirigió la jornada electoral, las mesas durante las elecciones y el conteo de votos. Agrega que no hay elecciones libres bajo un estado de sitio y que no puede reconocer las elecciones en el Ecuador. De hecho, aquí esto ha sido un poco ambiguo porque si bien en el informe preliminar que entrega la OEA sí expresa que de pronto hubo unas condiciones no igualitarias por el tema de los aparato estatal y del uso de los recursos públicos, sin embargo, pues certificaron el resultado y dice que el pueblo ecuatoriano se expresó de manera decidida en las urnas sobre quién debía dirigir el futuro del país por los próximos 4 años. Usted que estuvo allí, ¿para usted el ejército dirigió la jornada electoral, las mesas durante las elecciones y el conteo de los votos? No las dirigió. Las fuerzas militares lo que hacían era un acompañamiento que de hecho pregunté a varios ecuatorianos, ellos cómo sentían la presencia militar. Para ellos es normal, esto lo vienen haciendo hace muchos años. Entonces ellos antes decían, no, para nosotros es una garantía que la fuerza militar esté allí presente vigilando. Ellos no hacen parte, ellos no recibían documentos, ellos no entregaban a la mesa, ellos lo que hacían era una, digamos que vigilancia desde el ingreso al salón, simplemente un acompañamiento. En ninguna manera hacían parte del proceso electoral. Ahora yo te digo, están diciendo que es por los estados de excepción. Entre 2007 y 2017 fueron 84 estados de excepción.
84, muchos de ellos en época electoral. Esto también ya se ha vivido, esto también pasa, esto es recurrente, esto no se lo están inventando en este nuevo gobierno. Entonces, digamos que cada una de las circunstancias de las que indican no hubo democracia y no unas elecciones libres, pues realmente sorprende. Yo no esperé encontrar en este momento en el presidente tantas justificaciones para no reconocer un gobierno legítimo. No tanto así, en Venezuela es la hora y no han entregado las actas. Aquí tenemos actas, aquí tenemos una constitución que nos dice que los militares tienen libre expresión y también, de hecho, ellos votan en el Ecuador. Algunos votan en el Ecuador, pero son sus reglas, no las nuestras, son las de ellos. El papel en el que se imprime la papeleta de votación es papel moneda, imagínense eso, para tratar de evitar precisamente el plagio. Tenemos también el acompañamiento de la observación internacional, que algunos países no lo permiten, y tenemos también en este momento una diferencia mayor a 1 millón de votos. Aquí poner en duda unas elecciones democráticas como en Ecuador realmente es salido de todo contexto. Sí, representante, pues eso es lo que dicen muchos, pero además que aquí vemos pues el choque interno del gobierno, no solamente entre la canciller y el ministro del Interior nuevamente, sino este choque en el que el presidente de la República está contradiciendo a la canciller, porque no hay que descuidar que Laura Sarabia pues en un trino reconocería al gobierno de Noboa, pero el presidente Gustavo Petro no lo está haciendo. Usted ha sido muy crítica de la canciller, incluso en la Comisión Segunda, en un debate. ¿Cómo terminamos entonces nosotros en esta situación? ¿Cómo ve usted el papel de Sarabia con un presidente que pues la está contradiciendo? Ustedes ya lo decían, si uno no se siente cómodo en su puesto de trabajo, pues lo que debe hacer es dar un paso al costado. En otra circunstancia, pues poder dialogar con su jefe inmediato. Vemos cómo tenemos dificultades en este manejo de relaciones internacionales, y esto no depende de ella, esto no es personal, esto se llama Colombia y la prioridad es Colombia, y es muy desafortunado que Laura, desde su posición personal, porque no lo hizo desde su cuenta de Cancillería, indique que está de acuerdo con las votaciones en Ecuador y después sale el presidente. Lo que nosotros estamos viendo es una persona que no tiene autoridad y no tiene la preparación, y ya lo hemos dicho abiertamente. Aquí necesitamos personas que realmente sean probadas, que tengan carrera diplomática cuando menos, que tengan las capacidades para poder gestionar por Colombia, y desafortunadamente no lo vemos en Laura Sarabia. Nosotros estamos preocupados por las relaciones no solo con el Ecuador, ahora mismo las relaciones con Estados Unidos, y desafortunadamente Colombia está en esas manos. Pues es la representante Luz Pastrana, representante a la Cámara, quien estuvo como observadora en estas elecciones en Ecuador. Ella es de la Comisión Segunda, comisión que se encarga de los asuntos internacionales. Gracias, representante, por su tiempo. A ustedes muchísimas gracias, siempre aquí muy presente, y bueno, insisto, la prioridad debe ser Colombia. Lina, lo del presidente Petro y compañeros de la mesa pues no tiene explicación, o no tiene presentación, más bien, o sea, tan blando con la dictadura de Maduro cuando se robó las elecciones el año pasado en Venezuela, y ahora tan duro con Noboa cuestionando su elección en una jornada que, de acuerdo a todos los testigos, fue absolutamente democrática. O sea, cuando no son de mi línea ideológica, entonces no reconozco los triunfos electorales como está sucediendo en Venezuela, y me pongo del lado de los derrotados, que son de la línea de Rafael Correa, obviamente, un líder de izquierda en Latinoamérica. Entonces la pregunta es, cada que se elija un presidente que no corresponda a la corriente ideológica del presidente Petro, ¿va a salir el presidente Petro a desconocer esa elección? Es el interrogante que queda después de lo que ha pasado.
Eso es grave, Hugo, pero yo veo algo más grave todavía que se repite, y es este choque interno en el gobierno colombiano, estas contradicciones constantes que ya las vimos cuando el cuerpo diplomático de Colombia en Estados Unidos trató de arreglar los deditos inquietos, como le llamamos, del presidente Petro cuando tuiteaba unas cosas a las 3 de la mañana, y mientras tanto pues el cuerpo diplomático trataba de arreglar esta situación. Pensamos en alguna entrevista que hicimos aquí en este programa que esto se había solucionado y que ya estaba encarrilado, que el presidente se le aquietó un poco y quedó esto en manos de los tecnócratas, de las personas que saben de relaciones internacionales, pero vuelve y se repite. O sea, estamos hablando aquí de una cosa que dice la canciller, otra cosa que dice el presidente Gustavo Petro, pero lo que es más grave, según mi percepción, es que por debajo entonces está esta subsistencia de este triángulo entre el presidente, la canciller y el ministro del Interior, que está generando todo esto. Entonces tenemos acá chantajes, una pugna por el poder muy impresionante, que al final termina afectando ¿a quién? Pues a Colombia, a su estatus diplomático, a sus relaciones internacionales y por supuesto a la política interior. Fíjese Jennifer, que es precisamente lo que dijo la representante con la que acabamos de hablar en la última respuesta a la pregunta de Lina, y es muy desafortunada la actitud de la canciller, porque aquí no se trata de ella personalmente, sino de Colombia como tal. Entonces, ante las diferencias con el presidente, por la postura que va a tomar Colombia, se lanza estos trinos desde la cuenta personal, amenazando con escándalo y con decir, mire lo que yo tengo, para cualquier momento le saco alguna cosa, y se arma un zafarrancho aquí entre este triángulo de poder que usted mencionaba, Armando Benedetti, Laura Sarabia y el presidente Gustavo Petro. Exactamente, que eso es lo más preocupante según mi punto de vista, Camila, porque ni siquiera estamos hablando de un choque entre la diplomacia y lo que piensa el presidente. Estamos hablando de que utilizo las herramientas que tenga a mi disposición, en este caso pues la canciller, que fue la que reveló este trino, que ya se conocieron algunas partes de los audios, porque no le gusta algo que hace X o Y. Entonces me parece que es muy desafortunado, falta de profesionalismo al 100%, y los que nos terminamos perjudicando pues somos los colombianos, pues que al final son las personas que están elegidas para dirigir un país como el nuestro. Bueno, hay que destacar que ya, por ejemplo, miembros de Revolución Ciudadana, que es el partido de Rafael Correa, han aceptado la victoria de Daniel Noboa, ¿no? Y me refiero al alcalde de Quito, al alcalde de Guayaquil, que son miembros, o sea, son partidarios del movimiento político de la izquierda. Incluso la prefecta de Pichincha, los tres han dicho, reconocemos la victoria de Daniel Noboa, reconocemos que frente a la democracia hay unos que ganan, otros que pierden. Pero Camila, a mí sí me llama la atención lo siguiente. ¿Quién dictamina la política exterior de un país? ¿La canciller o el presidente? ¿O el canciller o el presidente? Porque lo que yo tengo entendido, al menos con el ejemplo de Venezuela, si queremos traerlo, o de Panamá, es que el canciller no puede hablar sin el check del presidente. O sea, usted no puede reconocer a un presidente sin que el primer mandatario le diga, reconózcalo. Entendería yo, ¿no? Por un tema de política de Estado. Mire, Gonzalo, aquí hay que entender una cosa. Laura Sarabia estuvo buscando al presidente Petro 24 horas antes de, pues un día antes de poner el trino, y no le contestaba. Él no le contestaba, y ahí fue cuando tomó esa decisión, que como usted dice, es una decisión que no se debió haber tomado sin haberle consultado primero al presidente, porque por supuesto la línea la debe tomar es el presidente de la República. Yo lo que creo es que, si bien es cierto, la canciller Sarabia en este momento pues se equivocó, y esto es pues todo lo que se ha armado con esto se equivocó. Yo creo que si ella ha sido conciliadora hacia afuera, fíjese que de una u otra manera todo lo que está pasando con los Estados Unidos ella lo ha manejado bien, pues debería ser conciliadora hacia adentro también. O sea, si ha sabido manejar los conflictos hacia afuera, pues manéjelos hacia adentro, y lo que hay que manejar hacia adentro se maneja hacia adentro y se maneja a puerta cerrada, y no que una canciller que se supone que es la que tiene todo el dominio de las relaciones diplomáticas, pues tenga esto, que lo que hace es exponer una situación interna que es, creo yo, que va a ser insostenible si siguen con este tipo de extorsiones y de amenazas entre ellos, pero que aprenda a gobernar. Es que esto es parte de gobernar. Si este tipo de exposición pública de lo que tiene adentro, pues tiene que aprender a conciliar esto hacia adentro. Yo creo que
no, ella no debe renunciar. Ahí estoy en desacuerdo con Camila. Uno, si está en desacuerdo con el jefe, pues uno dice, yo no estoy en acuerdo con ustedes, o sea, estoy en desacuerdo y hablemos esto, pero no necesariamente que renuncie, pero que sí hablen eso, pero que no lo discutan por Twitter y por X, que es que esto de estar gobernando, no, pero Ana Cristina, por X es insostenible. Pero es que mire, o sea, esta señora le manda la amenaza de la bomba con lo de Benedetti. Si usted no está de acuerdo y le parece que no están teniendo la misma política internacional, pues se va, no manda una amenaza y un chantaje, que es lo que estamos viendo en su cuenta de Twitter, y es lo que estamos discutiendo. O sea, si no le gusta y hay cosas tan trascendentales como el no reconocimiento en gobierno, usted se hace un costado. Y sobre todo cuando estamos hablando del servicio público. Sí, yo diría que se vaya Benedetti más bien. Pero Camila, que se vayan, a ver, se debieron haber todos hace rato. Pero que se vaya. Pero acá creo que acá nadie es defendible. Lo que estamos asistiendo es a un grado de descomposición total, Camila, de un gobierno en el que estamos hablando además de acusaciones penales, no ideológicas, de si no es más de derecha, más de izquierda. Estamos hablando que Augusto Rodríguez tiene un tema de cruce penal con Benedetti con Laura. Esto es francamente un delirio. Yo no creo que haya gobierno en el mundo que esté viviendo lo que los colombianos estamos viviendo, Camila, por más de que Laura Sarabia se equivoque, que en eso estoy con usted, pero entonces ¿por qué el presidente no la echa? Échela. Estoy de acuerdo con usted, esto es un desafío artero y frentero, pero, contra la autoridad del presidente, pero porque el presidente no puede, la echa. Porque los tienen, o sea, se vieron haber ido Benedetti y Laura desde el escándalo de Mariel Bismesa. Ahí se debieron haber ido y no se fueron porque lo tienen completamente extorsionado. Entonces el menos defendible acá es el presidente, porque además es el que tiene más la mayor carga de responsabilidad moral y política, porque 11 millones de colombianos depositaron su fe en él. Entonces échela. Y lo otro es que, de acuerdo, Laura Sarabia se equivoca, pero también lo que hace el presidente es un papelón indescriptible. Es decir, toda América Latina, los presidentes de izquierda reconocen al señor Noboa, y Gustavo Petro 2 días después lo desconoce con fake news. Es que es una cuenta de 8.5 millones de personas con noticias falsas. Cuelga un video que es en Argentina y dice cosas que son mentira. Entonces, por más de que Laura Sarabia desafía a su jefe en público, que está mal, lo del presidente es un papelón que nosotros no nos merecemos. Tiene toda la razón, mire, de hecho un oyente en el 301-764-4108, nuestra línea de WhatsApp, nos está diciendo esto, Sebastián. Después de que Laura Sarabia publicara ese trino en X, el presidente ha publicado una cantidad de cosas tratando, creo yo, de desviar la atención. Primero, el trino de la emergencia social económica por la fiebre amarilla. Tremendo pánico en medio de la gente viajando en Semana Santa, además, a zonas de tierra caliente, ¿no? Entonces la gente, pues, emergencia nacional, fiebre amarilla, la gente, me imagino muchos devolviéndose, no tengo de idea. Después un mensaje diciendo que se había otorgado una licencia ambiental por una funcionaria de la Agencia Nacional de Minería en Antioquia. También habló de una denuncia por la pérdida de 11 billones de pesos de la nueva EPS, y para ponerle una cereza al pastel, ese trino llamando al embajador en Ecuador con un video de protestas en Argentina, que es al que usted está haciendo referencia, Sebastián. Todo pareciera, es lo que nos dice este oyente, tratando de desviar la atención frente al trino de Laura Sarabia, porque se sabe, o pareciera que le tiene un miedo enorme, porque quién sabe cuántas cosas sabe la señora del presidente. Sí, esa teoría puede ser así. Incluso no recuerdo qué ministro en pleno consejo, en aquel famoso consejo, dijo pues que no queremos funcionarios que lo extorsionen a usted. Creo que fue Francia Márquez. Pero además acuérdese, parecido, Camila, de los trinos que ha puesto el ex canciller Álvaro Leiva. Hay uno muy particular, Sebastián, que es del 10 de febrero, que habla del Consejo de Ministros, donde dice que no sabía si esto era una tragedia o una comedia, pero hay un párrafo donde justamente dice que será que el señor doctor Petro se encuentra en una muy única condición personal que no le permite evadir el arrinconamiento, y se pregunta, retención, al que lo han llevado la referida fulana y el perengano aquel por situaciones por ellos conocidas. Se pregunta el ex canciller Leiva, como siempre en sus largos trinos. Ah, sí, señor. Fue Álvaro Leiva el que dijo eso. Pues muy lamentable la verdad. Y lo que nos escriben la mayoría de los oyentes que nos están contactando en estos momentos es que estamos frente a un tema de un chantaje y que pues no se pueden liderar el rumbo de ninguna nación de esa manera. Y nosotros antecediendo un feriado. Y Gonzalo, vamos a poner Rawayana, vamos a poner un poco de música con precisamente esa canción. ¿Le quedó gustando la canción? Sí, ya está incluida en su playlist. Le gustó la letra, porque la primera vez que la oyó
No era lo suyo. No, pero yo sí vi a la Camila bailando, como feriado, que le sonó bastante, No, claro que le sonó, sí le sonó. La primera, la persona que dijo que era Frondia era Claudia Palacios. ¿Ah, no fue Camila? No, Camila apoyó la recomendación musical, dijo, sonaba No, muy Camila bien. hizo manitas así todo, yo la vi. En memoria de Claudia Palacios, que a quien no le gustó la canción, pues le puedo traer este sonido, que además hay que destacar lo siguiente, Lucas. Raguayana estuvo presente el fin de semana en el mismo escenario en el que Lady Gaga, o sea, en el Coachella Festival. Tremendo escenario, además que también la están pegando con toda, con Bomba Estéreo, también en el Estéreo Picnic. Ellos tienen algo que se llama Astropical y tienen canciones buenísimas. En verdad la están sacando del estadio. Santa, jueves y viernes, estamos en el Día Internacional del Ocio, pero pues con tanta noticia en Colombia es difícil poder estar ociosos frente a la realidad nacional. Pero mire, yo estaba pensando, ¿uno a qué le tiene miedo? Y creo que a las extorsiones de esa manera que se están viendo en el gobierno yo le tendría pavor. Pero si yo le preguntara a Hugo Mario, la enfermedad es otra de las cosas a las que uno les tiene mucho temor. ¿Usted hay alguna enfermedad a la que le tenga mucho miedo, que diga yo espero que nunca me vaya a dar esto? Era, Camila, que sea una enfermedad terminal. O sea, es que yo no le tengo tanto miedo a la muerte, ojalá uno se muriera pues de insofacto, pero sí le tengo temor a esas enfermedades que lo van degradando a uno, que lo van dejando sin la posibilidad de vivir dignamente. O sea, a esas enfermedades terminales les tengo todo el miedo. Sí, pero Ana Cristina, ¿usted tiene alguna que diga esta es la que pues ojalá no me pase? Que hay gente que le tiene temor a ciertas cosas, a ciertas enfermedades. ¿Hay alguna en particular? Lo que pasa, Camila, es que, digamos, las personas que trabajamos con el cerebro, que es pensando el trabajo de nosotros, yo creo que cualquier enfermedad que sea relacionada con la cabeza o con la función cerebral es lo que más nos da miedo. A mí, pues, por ejemplo, tener Alzheimer o algún tipo de demencia me parecería un horror. El olvido, por ejemplo, es terrible. También. Y además, ¿sabe por qué? Porque mi abuela se murió de Alzheimer y siempre he dicho, oiga, ¿será que existe una tecnología que pueda detectar el Alzheimer de forma temprana, que podamos, cuando somos más jóvenes, saber si tenemos el gen, saber si podemos hacer algo frente a esa enfermedad que podamos llegar a tener? Y tengo entendido, Jennifer, que sí, ¿no? Que ya ahora se descubrió que hay un examen que puede detectar de forma muy temprana el Alzheimer. Es un estudio, Camila, que acaba de ser publicado en una revista científica que se llama Nature Medicine y que sí, básicamente habla de un estudio que prueba que el 90% de las personas que fueron testeadas en medio de estas sospechas, pues se confirmaron solamente con un examen de sangre. Hasta donde yo entiendo, en este momento existen dos formas de detectar el Alzheimer en digamos, etapas tempranas. La primera es una punción lumbar, pues que es un método muy invasivo, y el otro es un test de imagen que es muy caro, así que esto es una buena noticia. Y sabe, Camila, que yo también le tengo miedo a esto porque mi abuelo estuvo 10 años con Alzheimer y es una enfermedad que no solamente afecta al paciente sino a la familia entera, así que sí, Dios nos libre, como dicen las abuelas, de una enfermedad como esta. Así es, por eso creo que nos acompaña en la línea el doctor Marc Suárez, que es investigador de Barcelona Beta Brain Research Center y uno de los responsables de este estudio al que usted hace referencia. Investigador Suárez, bienvenido. Mil gracias por aceptar esta comunicación con nosotros aquí en Blue Radio Colombia. Hola, un placer estar aquí. ¿Cómo es este examen distinto al resto? Es decir, hoy en día, si uno tiene 39, 38, 35 años, ¿puede hacerse este examen para detección temprana del Alzheimer? No, el análisis de sangre es una prueba complementaria que nos ayuda a los neurólogos o a los médicos a diagnosticar mejor la enfermedad de Alzheimer. Siempre, pues, cualquier diagnóstico de cualquier enfermedad, también el Alzheimer, lo tiene que hacer pues un médico,
si es posible, pues especialista en demencias, como somos los neurólogos, otros compañeros como psiquiatras o geriatras. Y lo más importante siempre es hacer una buena evaluación neurológica. Esto es lo más importante. Entonces, los equipos de neurología o los equipos de profesionales de la salud que nos dedicamos a este tipo de enfermedades, tenemos varias pruebas complementarias que nos ayudan a diagnosticar si una persona que acude por problemas cognitivos, por problemas de memoria, esto es debido a una enfermedad de Alzheimer o es debido a alguna otra causa. Algunas de las pruebas, las acabáis de mencionar muy bien, son la punción lumbar o lo que se llama el pentamiloide, que son pruebas que funcionan muy bien, pero sí que es cierto que son pruebas, la punción lumbar, muy segura, pero que no deja ser intervencionista, y el pentamiloide, que es una prueba compleja que no está disponible en la mayoría de sitios. Entonces ahora disponemos de otra prueba diferente, complementaria, mucho más fácil de hacer, que es un análisis de sangre. Es decir, el paciente se hace un análisis de sangre normal y corriente, como cualquier otra prueba, como cualquier otro análisis de sangre, pero en esta muestra de sangre podemos mirar una proteína que tiene el nombre de fosfotau, que se relaciona con el Alzheimer. Y esto nos ayuda a complementar la evaluación neurológica para el diagnóstico de la enfermedad de Alzheimer, ¿no? Y hacer un diagnóstico pues mucho más preciso. Pero se debe dejar claro que esto no son pruebas que son a petición de la persona, sino que es una prueba que siempre tiene que ser pedida y interpretada por el profesional sanitario correspondiente. Claro, pero ahí déjeme entonces preguntarle, doctor Suárez, sobre en qué momento, si uno sabe que genéticamente en su familia, como es mi caso, mi abuela murió de Alzheimer, puede empezar a hacerse exámenes y pruebas para saber si uno va a terminar teniendo esa enfermedad o si tiene algún tipo de gen para trabajar en función de que no le vaya a dar. Nosotros recomendamos que cuando una persona tiene síntomas, algún tipo de síntomas, aunque sean muy leves, sí que tiene que acudir al médico, y después tenemos estas pruebas que es para efectivamente diagnosticar la enfermedad de Alzheimer, y obviamente cuanto antes mejor. Otra cosa diferente es en las personas asintomáticas, que no tienen ningún tipo de síntoma, aunque tengan factores de riesgo, como por ejemplo haber tenido familiares con la enfermedad de Alzheimer. En este caso, creemos que no está indicado en este momento el biomarcador en sangre, entre otras cosas porque no tenemos todavía un tratamiento específico para este tipo de enfermedades, ¿no? En la fase asintomática, en la fase sintomática sí que tenemos tratamientos y por eso es importante diagnosticarlo cuanto antes mejor. Pero en las fases asintomáticas, cuando uno no tiene ningún síntoma, de momento no tenemos ningún tratamiento específico, aunque esto puede cambiar. Y yo confío que cambiará en el futuro y seguramente en aquel momento nos tendremos que replantear las cosas, ¿no? Dicho esto, ¿qué hay que hacer cuando una persona pues, está a mayor riesgo de la enfermedad de Alzheimer porque tiene antecedentes familiares, por la razón que sea? Lo que hay que hacer es lo que tiene que hacer todo el mundo, ¿no? Que es llevar una vida sana, controlar los factores de riesgo cardiovascular que han demostrado claramente que son factores de riesgo también para el Alzheimer, llevar una vida activa. Todo este tipo de cosas son cosas que evidentemente tenemos que hacer todos, independientemente de si tenemos antecedentes o estamos a mayor o menor riesgo de la enfermedad. Pero sí que es una cosa que yo creo que es importante remarcar, que de momento nosotros recomendamos esta prueba, este análisis de sangre, como una prueba complementaria a las pruebas que realizan los médicos, los profesionales de la salud en pacientes que tienen síntomas. Todavía no estamos en el momento de ir o utilizar estas pruebas en personas asintomáticas, aunque estén a mayor riesgo de la enfermedad de Alzheimer. Doctor Suárez, usted hace mucho énfasis en que el examen de sangre pues es un hallazgo importante dentro del estudio, pero que tiene que hacerse junto a otros exámenes y que debe ser interpretado por un especialista. Lo dice usted en este momento y también lo dice en el artículo que publicaron. Pero entonces, ¿qué cambia con esto? Porque entiendo que lo hicieron en 3 países estas pruebas con más de 1.700 personas, España, Suecia e Italia. ¿Qué cambia? ¿Cambia algo en el procedimiento que se sigue en estos países para detectar el Alzheimer de manera temprana, o la gente en estos países pues sigue con los mismos procedimientos que tienen hasta el momento? No, cambia mucho, porque es decir, tenemos una prueba más que nos ayuda a diagnosticar bien la enfermedad. Muchas veces lo que pasa es que nos vienen los pacientes, tienen problemas de memoria. En algunos casos podemos hacer las pruebas que mencionábamos antes, la punción lumbar, el pentamiloide, y podemos llegar a un diagnóstico muy preciso, como es el Alzheimer, pero en muchos casos no podemos hacer estas pruebas, de manera que el diagnóstico queda
muy genérico, ¿no? Decimos a veces que una persona tiene demencia, deterioro cognitivo, pero sin poner apellidos a esta demencia, a este deterioro cognitivo, ¿no? Porque no podemos hacer muchas veces punción lumbar o pétameloide a todos los pacientes. Los biomarcadores en sangre al final lo que hacen es, en cierta manera, si lo puedo decir así, democratizar el diagnóstico preciso de la enfermedad, porque nos permite pues hacer un diagnóstico pues mucho más preciso a muchas más personas. Por lo tanto, sí que es un cambio. De hecho, nosotros recientemente en nuestro hospital, el Hospital del Mar en Barcelona, pues hemos pasado a utilizar estos biomarcadores, estos análisis de sangre puramente en el ámbito de la investigación, a utilizarlos ya en la práctica habitual. Es decir, los pacientes que nos vienen a ver por problemas de memoria, entre otras cosas, pues también les hacemos estos análisis de sangre y esto nos ayuda pues eso, a diagnosticar mejor la enfermedad de Alzheimer o descartar, muy importante, la enfermedad de Alzheimer, poderle decir al paciente pues esté tranquilo, usted tiene algunos problemas de memoria, pero no es debido al Alzheimer, es debido a otras razones, y en el caso que sea una enfermedad de Alzheimer, pues empezar los tratamientos específicos cuanto antes mejor, ¿no? Y también yo creo que es algo muy importante dar una información precisa a los pacientes y a sus allegados, ¿no? Es decir, poder responder a las preguntas del paciente y poderles decir, pues, el problema por el que usted acude es debido a un Alzheimer y no a otras razones. Por lo tanto, sí que nos está cambiando mucho la práctica clínica, sin duda. Doctor Suárez, yo le hablo desde Antioquia. Aquí en Antioquia, el doctor Francisco Lopera hizo un trabajo durante varias décadas sobre la detección de una forma de Alzheimer temprano que se da en unas regiones de acá de Antioquia, en unas partes de Antioquia, e hicieron una serie de trabajos y de diagnósticos muy interesantes. Pues es otra forma de Alzheimer, que es un Alzheimer temprano, pero mi pregunta va a esto: ¿usted de alguna manera ha tenido contacto o el grupo de estudio suyo ha tenido contacto con el grupo de neurociencias de la Universidad de Antioquia, que durante tantos años ha trabajado en el diagnóstico del Alzheimer? Sí, el trabajo que ha hecho durante todos estos años el doctor Francisco Lopera ha sido importantísimo, ha sido un referente en el campo del Alzheimer, y de hecho conocemos muchísimo más el Alzheimer gracias a las investigaciones de los pacientes de Antioquia, ¿no? Con esta forma, en este caso sí, genética de la enfermedad de Alzheimer, ¿no? Y donde pues se ha podido pues medir efectivamente muchos de estos biomarcadores de los que estamos ahora hablando y que estamos utilizando en la práctica clínica, ¿no? Se han medido en estos pacientes y se ha visto como muchos de estos biomarcadores pues aumentan en fases muy tempranas de la enfermedad, ¿no? Incluso mucho antes de que los síntomas aparezcan, ¿no? Y este tipo de investigaciones ha sido clave en el avance del Alzheimer, y sin duda las aportaciones del doctor Francisco Lopera han sido extremadamente relevantes en el campo. Doctor Suárez, lo mencionábamos aquí en el equipo, pues le tenemos a algunos de los integrantes de esta mesa mucho miedo al Alzheimer precisamente por el deterioro cognitivo que implica esta enfermedad y también la familia. Usted dice, con este examen de sangre tenemos un método más para asegurar que una persona tiene o no Alzheimer o lo está desarrollando, pero digamos que una persona va y usted dice, mire, si es Alzheimer lo que usted tiene, lo va a desarrollar, ¿ahí qué hace ese paciente? Porque entiendo yo que los tratamientos pues también es un campo enorme por explorar, pero todavía sin mucha base sólida, ¿no? Esta es cierto, la asignatura pendiente, ¿no? Ahora durante muchos años hemos conocido muy bien los mecanismos de la enfermedad de Alzheimer, y hablábamos ahora de las investigaciones del doctor Francisco Lopera y que han sido importantísimas. Después de conocer muy bien todos los mecanismos, hemos empezado a hacer mejor el diagnóstico y ahora lo podemos hacer bastante bien con estos análisis de sangre. Ahora hace falta que lleguen a todo el mundo, que sean más fáciles de hacer, y el siguiente paso es los tratamientos, ¿no? Actualmente, ¿qué es lo que hay? Tratamientos específicos para personas diagnosticadas con una enfermedad de Alzheimer. Lo que hay son algunos tratamientos sintomáticos, que pues están aprobados en varios países, no en todos, que lo que hacen son tratar los síntomas, pero no van al mecanismo de la enfermedad. Pero sí que en los últimos meses, y esto son novedades pues, de este último año, han aparecido ya tratamientos que van contra la proteína amiloide, que se deposita en el cerebro
las personas que viven con la enfermedad de Alzheimer, elimina esta proteína amiloide, y lo que se ha visto es que estos tratamientos no curan ni frenan del todo la enfermedad, pero sí que enlentecen la evolución de la enfermedad entre un 27 y un 35%, que no es poco. Estos fármacos no están aprobados en todo el mundo, están aprobados en algunos países, como Estados Unidos, como en Japón, y de hecho, ayer mismo la Agencia Europea del Medicamento pues la aprobó en Europa, ¿no? De manera que en Europa recientemente, pero estamos hablando de ayer, uno de estos fármacos ha sido aprobado. Esto no quiere decir que van a estar disponibles de forma inmediata para los pacientes europeos mañana, porque hay toda una serie de controles que cada país tiene que hacer, pero sí que algunos de estos fármacos empiezan a estar disponibles. Aquí hay otra lucha que yo creo es muy importante, que es la de la equidad en el acceso a este tipo de fármacos, ¿no? Porque obviamente son fármacos que no son baratos, son caros, no están disponibles en todo el mundo, incluso dentro de cada uno de los países nosotros estamos luchando para que sean fármacos que tengan acceso pues en el servicio público de salud, para que tengan acceso pues todas las personas a las que está indicada, y aquí hay evidentemente una lucha para acceder a estos tratamientos de forma equitativa, ¿no? Los análisis de sangre ayudan a esto, ¿no? Porque un análisis de sangre nos ayudará a hacer el diagnóstico de forma más fácil, pero también de forma económica, de la enfermedad de Alzheimer, pero nos falta, pues, como usted decía muy bien, ir ahora a hacer el salto a los tratamientos y no solo tenerlos, sino también pues hacerlos accesibles a la mayoría de población. Hay una película en Netflix, Vivir dos veces, se llama, una película española muy bonita, doctor Suárez, que cuenta la historia de una persona con Alzheimer y su relación con la familia. No voy a hacer spoiler porque seguramente hay mucha gente que no la ha visto, pero quiero preguntarle a usted qué es lo primero que debe hacer una familia cuando se entera, cuando comprueba ya, confirma que uno de sus integrantes, que generalmente es el abuelo, la abuela o uno de los padres, padece Alzheimer. Pues hay tantas reacciones como personas y como familias, ¿no? Yo creo que en cada caso es diferente. Yo creo que también depende mucho del contexto, si son personas pues, más jóvenes, personas con edades más avanzadas, depende mucho. Lo que sí que puedo decir es que yo sí que he notado en los últimos años, en la última década, una reacción diferente y también una actitud diferente entre neurólogos y compañeros a la hora de explicar la enfermedad. Y me explico. Yo creo que antes tendíamos a tener una actitud un poco paternalista y a veces nombrar la palabra Alzheimer, buscábamos eufemismos, no la intentamos evitar, no le decíamos incluso al paciente, se lo decíamos a la familia, muchas veces la familia nos pedía que no dijéramos esta palabra Alzheimer al propio paciente, ¿no? Pero yo creo que esto ha ido cambiando, hemos ido respetando cada más, y esto es muy importante, la autonomía del paciente. Que una persona tenga Alzheimer no quiere decir pues, que sea un niño pequeño, si lo puedo decir así. Hay que respetar también su autonomía, su independencia. Los pacientes tienen derecho a saber, y aunque dar la noticia de que una persona tiene la enfermedad de Alzheimer evidentemente es una noticia dura, yo creo que en la mayoría de los casos se agradece la honestidad y la sinceridad de los médicos y poder decir la verdad, aunque la noticia sea dura. Porque esto permite a los pacientes primero tener una respuesta, saber qué es lo que le está pasando, y después también, sobre todo si el diagnóstico es en fases iniciales, donde todavía la persona es autónoma, tomar las decisiones que crean conveniente, ¿no? Y yo creo que cuando uno da el diagnóstico, aunque insisto, es obviamente una noticia que es dura, sí que yo creo que hay cierto alivio, si no en el momento, en las semanas o meses siguientes, en el sentido de que, bueno, al menos sabemos a qué es debido el problema que hay, y al menos pues tenemos ya herramientas para poder enfrentarnos al problema. Por supuesto, por supuesto. Pues doctor Marc Suárez, investigador del Barcelona Beta Brain Research Center, muchas gracias por estar con nosotros y hablar de esta, que es una enfermedad a la que yo creo que muchos en el mundo le tenemos bastante temor. Gracias por acompañarnos. Muchas gracias, un placer.
Mire, Camila, hay algo muy interesante y es que siempre cuando se habla de diagnóstico de enfermedades neurológicas, pues las personas, y con razón, se asustan, les da un poco de susto porque pues hay un ambiente de tensión. Resulta que en la Universidad de Antioquia, un psicólogo que se llama Juan Pablo Sánchez, él diseñó una app que es con un juego de video, que de hecho es un juego para poder, la nave GAP es un juego que está diseñado para poder diagnosticar el Alzheimer sin tener toda esa tensión de lo que puede generar otras formas diagnósticas. Esta app que estamos viendo, quienes nos acompañan por la plataforma Ditu o en YouTube de Blue Radio pueden ver, es parte del estudio Cereal, que es de evaluación y seguimiento cognitivo remoto a la enfermedad de Alzheimer desde estados preclínicos, es decir, desde antes que empiecen a mostrar distintas formas o distintas síntomas. Tiene 3 niveles, Camila y oyentes. Un primer nivel que es inspirado en el test de Corsi, pues el de los cubitos, que es con unos topos y unas madrigueras. El segundo nivel tiene figuras geométricas y el tercero tiene tiene como un erizo que empieza a navegar o a moverse por distintos entornos. Entonces, digamos que es una nueva forma y acá pues la Universidad de Antioquia sigue liderando pues en los estudios y siguiendo pues este legado que deja el doctor Francisco Lopera para seguir estudiando la enfermedad de Alzheimer. Ana Cristina, pero ¿esta aplicación es solo para la gente que ya está diagnosticada con Alzheimer o usted o yo la podríamos utilizar para empezar a usar el cerebro y prevenir? Lo que pasa, Camila, es que usted y yo no la podemos utilizar porque tiene un uso diagnóstico. O sea, incluso antes de tenerlo la podríamos usar para que nos diagnostiquen, porque precisamente es para usarlo en un estado preclínico, pero no es como que usted entre ahorita a la App Store o que vaya a cualquiera de estas tiendas y lo consiga, no, porque esto es una herramienta diagnóstica que lo que hace es cualquier persona que tenga algún tipo de síntomas o de sospechas y que vaya donde un neurólogo, pues lo podría usar porque precisamente es para eso, pero no es como un juego que uno pueda buscarlo en cualquiera de las tiendas virtuales. Jennifer. De su abuelo y de su abuela y de mi abuelo, ¿no? Que tuvieron esta enfermedad, pero no son los únicos. Estaba viendo algunos datos de la OMS y dice que en 2021 57 millones de personas en el mundo padecían demencia y dentro de la demencia el 70% padecía Alzheimer. Es una enfermedad pues que se presenta en gran parte de la población a nivel mundial, así que a mí me parece, Camila, que este hallazgo que hace el doctor Marc Suárez con su equipo es muy importante porque él lo dijo, es una manera de democratizar el acceso a que se haga este diagnóstico. Los otros eran muy caros, muy complicados y de una u otra manera que le hagan un examen de sangre, dice, hay sospecha, se puede mirar, vamos a hacer más exámenes, pues es una forma de que el paciente tenga un poco más de tranquilidad frente a su diagnóstico y ahí seguir los tratamientos. Ahora nos adelantaba que en Europa ya se aprobó uno de los fármacos, pero cuando uno mira los precios, Camila, son altísimos en Estados Unidos. No me acuerdo aquí el precio exactamente, pero recuerdo que cubrí esa noticia hace algunos meses y es impagable. Es decir, ahí está el fármaco, pero no se puede pagar. Vamos a ver cómo lo maneja la Unión Europea, pues que allá el tema de la salud sí se maneja muy diferente a Estados Unidos. Teníamos al investigador español, pero pues como es de la Universidad de Barcelona y se llamaba Marc, me imagino yo que catalán. Sí. Y ayer el Barcelona ganó y pasó entonces a la final, pues hoy tenemos fecha Champions y creo que va a tener más audiencia tanto de los que son madridistas como lo de los que no son madridistas, como Sebastián Nora, que quieren ver cómo el Madrid queda eliminado y no pasa a la final de la Champions o cómo se logra remontar en el Bernabéu ese 3-0 contra el Arsenal. ¿Se va a ver el partido, Sebastián, o no se lo va a ver? Sí, claro, pero no se adelante. Semifinal, el Barça pasó a la semifinal y si el Madrid remonta hoy, pasaría a la semifinal. Todavía queda. Ah, bueno, sí, señor, tiene razón. Más. Pero ¿alguna vez usted ha oído, hay gente que dice que tiene esa teoría, no sé, que Florentino Pérez, el presidente del Real Madrid, tiene teléfono con el de arriba, que tiene teléfono directo con el creador?
Siempre dicen eso porque el Madrid termina ganando en el último minuto. Sí. Siempre el Madrid hace sufrir a sus hinchas y hace que en el último minuto logren remontar y ganar. Sí, y por eso siempre se ha dicho que Dios es madridista, ¿no? Hay esa teoría, pero además es una teoría que la explica bien Camila, un periodista español deportivo español, se llama Juanma Rodríguez, en un programa El Chiringuito, y hoy de miércoles santo, que puede ser miércoles de remontada o no remontada santa, vamos a ver. No, de pronto un guiño a la directora. Pero oigamos la teoría de que Dios es madridista por parte de Juanma Rodríguez. Dios es madridista. Dios es del Madrid. El que nos ha hecho a todos es del Madrid, lleva la camiseta del Madrid, lleva el escudo del Madrid. No os enfrentéis más. Vamos a ver si de verdad en esta Semana Santa tiene puesta la camiseta del Madrid, porque creo que el mundo entero está pendiente si logra y hoy se el Real Madrid remontar ese 3-0 en el Bernabéu. Hay que cruzar los dedos y obviamente sufrir mucho con este partido. Pero Camila, de verdad, fuera de esta teoría, digámoslo, cristiano-futbolística, realmente la gente del Real Madrid en la ciudad sí cree en la remontada. Está ya llena las calles, estoy viendo fotos y videos de las calles por donde va a transitar el bus del Real Madrid que dirige a los jugadores para el Santiago Bernabéu. Realmente el recibimiento va a ser espectacular y ya hay toda, pues, ¿cómo se diría? Una campaña de marketing, de redes sociales, de que se va a remontar, y yo creo que va a ser un partido realmente interesante, porque el Madrid, como ha hecho esas cosas varias veces, si bien está 3-0 abajo, pero se puede llevar un susto el Arsenal. Sebastián, pero me llama la atención que usted siempre minimiza la actuación de los equipos italianos en la Champions, ¿no? Es que hoy también tenemos Bayern-Inter. Eso, sí. Entonces, sí. digamos que... Usted es del Inter, ¿no? Usted es del Inter. Sí, señora, usted es del Inter. A la espera de seguir con la victoria que obtuvimos en Alemania, ganar en Italia para pasar a la semifinal. ¿Usted dice que gana el Inter o gana el Bayern? ¿O remonta el Bayern? Pues es que el Bayern tiene bajas sensibles, pero me vi el partido, Gonzalo, repetido, y me parece que el Bayern jugó muy bien, pero el Inter aprovechó las que tuvo, pero el Inter tiene un equipazo. Entonces, yo me voy por el Inter. Yo creo que la semifinal va a ser Inter-Barça y sería, pues, Camila, la otra llave sería el PSG, que ayer también tuvo una serie muy interesante con el Aston Villa contra el Arsenal o el Real Madrid. Serían esas las llaves. Pues plan de la tarde del ocio, ¿no? Día del ocio y es en la Champions, pero Gonzalo, no es que no estemos pendientes de los equipos italianos, sino que obviamente el mundo entero, tanto los madridistas como los antimadridistas, están pendientes del partido hoy. O sea, ese es el plan de muchos a la hora del almuerzo esta tarde. Bueno, sí, a ver, obviamente yo no voy a negar que el Madrid tiene mucho más hinchas que el Inter de Milán, ni más faltaba, ¿no? Solamente estoy diciendo que del otro lado de la llave hay un partidazo, ¿no? Con dos equipos importantes que, ojo Sebastián, ¿no? En semifinales veremos si el Barça es tan grande como usted dice, ¿no? Pero es que además se va a enfrentar o al Bayern o al Inter, que para mí hoy en día tienen mejor equipo que el Barcelona. No, los cuatro son unos equipazos, pero lo que yo no entiendo es que estos señores que son unas máquinas de hacer dinero, pues los de la UEFA, los de la FIFA, porque hacen las semifinales o los cuartos a la misma hora. Si usted pone, por ejemplo, una a la 1 de la tarde y otra a las 3, tendría mucho más audiencia, pero ponen dos partidazos a la misma hora. Tiene razón, es raro, porque además no tiene ningún efecto el resultado de un partido contra el otro. De acuerdo, a veces se enfrentan al mismo tiempo porque uno puede especular con el resultado del otro, pero no tienen nada que ver y yo creo que ahí se pierden unos milloncitos de audiencia. Pero mire, estamos en Semana Santa y la Cuaresma está a punto de terminarse y yo estoy segura que muchos, mejor dicho, pondría las manos en el fuego que muchos hicieron sacrificio de Semana Santa, de la Cuaresma, para que el Madrid terminara siendo campeón de la Champions o su equipo. Seguro que sí. Y entonces, y ahí es donde yo me he preguntado, Ana Cristina, usted hace sacrificio en la Cuaresma, ¿cierto? Sí, Camila, en la Cuaresma y digamos uno cada año, un sacrificio y casi siempre es algo de alimentación cada año. Yo creo que eso es aparte como parte de la Cuaresma, o sea, hace 2 sacrificios anuales. Sí. Y yo creo que es un poco como de la educación cristiana que tuve. Yo solo hago el de la Cuaresma, no hago ningún otro. ¿Y este año qué sacrificio hizo? No, hay un sacrificio que ya hice hace mucho tiempo y que es no comer nada que tenga chocolate.
Yo no como absolutamente nada que tenga chocolate, pero eso pues ya hace muchos años. Y en esta cuaresma tengo un sacrificio que ha estado duro, Camila, duro, y es el pan. Durísimo. Durísimo, déjeme decirle. Yo esta cuaresma tengo sacrificio el dulce y ha estado durísimo porque hemos tenido temporada de cumpleaños en este programa y entonces no me he podido comer ninguno de los ponqués del cumpleaños, pero hay algo que a mí me llama la atención. No sé si alguien más de la mesa haga también sacrificios de Semana Santa. Sebastián, ¿usted hace sacrificio o no? Hago sacrificios, pero no por Semana Santa, sino cuando... Pero, por ejemplo, el dulce lo llevo aplicando un mes y me cuesta mucho porque yo soy enfermo del chocolate, entonces... Pero digo, hace como una promesa y dice como voy a dejar de comer tal cosa o voy a dejar de hacer tal cosa para que algo suceda, como que de verdad un sacrificio como en cuaresma, ¿o no? No, eso no, pero creo que Lina sí. Sí, yo hice uno, no les puedo contar qué quiero que suceda, pero hice uno de cuaresma ofreciendo eliminar el trago durante estos 40 días. Bueno, me comprometí a solo tomar vino, en honor a la verdad, porque creo que los sacrificios tienen que ser algo que de verdad a uno le cueste y entregar, o sea, no tiene que ser uno pues matarse, sino entregar algo que a uno le cueste, pero hacerlo con devoción y que lo puedas cumplir. Entonces decidí eliminar todos los tipos de trago, solo vino por estos 40 días. Ya he ido bien, no he fallado. Pero de hecho hay una película y todo que se llama 40 días y 40 noches, 40 Days and 40 Nights, que habla del sacrificio en cuaresma, precisamente, y es una película pues de humor, pero yo no sé de dónde sale esto, porque esos sacrificios en cuaresma los hace tanto la gente religiosa como la no tan religiosa, y por eso nos atiende el padre Vicente Durán, que es filósofo y teólogo y rector de la Universidad Javeriana en Cali, y que yo creo que nos puede ayudar a entender de dónde sale esto de nosotros, católicos o no tan católicos, hacer estos sacrificios. Padre Durán, bienvenido, gracias por acompañarnos, además hoy miércoles de Semana Santa. Buenos días, Camila, y buenos días a todos los que están allá conversando sobre este tema y el anterior, que era muy interesante, sobre si el Real Madrid logra remontar y si los sacrificios que se ofrezcan para eso tienen algún efecto. ¿Usted cree que Dios tiene la camiseta del Madrid, padre? Pues hay un video famoso de un hincha. Yo soy muy hincha del Real Madrid y del fútbol en general. Y hay un video por ahí en donde dice un fanático periodista que Dios es del Madrid y que él espera que hoy se demuestre que eso es así. Pero yo, la verdad, mi concepción de Dios no me da para creer que Dios actúa así, de esa forma. Pero, y entonces, padre, sobre esto que decíamos de lo del Madrid, que yo estoy segura que muchos hacen sacrificios en la cuaresma para que su equipo termine siendo ganador de la Champions, ¿de dónde sale esto? Porque uno sí ve que, por ejemplo, en Colombia, gente religiosa o no tan religiosa durante la cuaresma hace estos sacrificios y sacrificios para pedir algo. ¿De dónde surge esto? A ver, la palabra sacrificio tiene raíces muy hondas y no solamente en nuestra religión, en la religión cristiana, en todas las religiones y sobre todo en las religiones más antiguas. En las primeras manifestaciones del hecho religioso en la historia de la humanidad aparecen los actos de sacrificio. Si recordamos el libro del Génesis, los sacrificios de Abel y de Caín, los dos hermanos, hijos de Adán y Eva, que es remontarse, digamos, a los orígenes. El uno ofrece sacrificios de animales, el otro ofrece sacrificios vegetales porque representan un poco las culturas agrícolas o las culturas pastoriles. El hecho es que el sacrificio tiene un desarrollo muy hondo en la humanidad, en todas las religiones, y se mantiene de alguna forma su espíritu. Quizás la palabra es poco actual. Hoy en día yo preferiría hablar de prácticas espirituales que tienen un significado hondo en todas las religiones. Recordemos que también en otras religiones como el budismo o como el islam existe el ayuno como una práctica espiritual que procede de una actitud, de una posición espiritual ante el mundo, y en donde las personas realizan, por ejemplo, abstenerse de las comidas o abstenerse un tiempo de tomar ciertas bebidas alcohólicas, por ejemplo, o de abstenerse de la carne o del consumo de ciertos alimentos. Eso tiene una significación, un significado espiritual
que tiene su contexto, por supuesto, y su sentido. Eso ha evolucionado y seguirá evolucionando, pero ciertamente yo creo que lo importante es quedarse con el trasfondo que hay en la actitud espiritual de una persona que puede hacer un sacrificio de abstenerse de algo. Otra cosa es lo que decía ahora Ana Cristina, hay gente que se abstiene del pan, pero porque desea adelgazar, porque desea perder peso, o de las harinas o de los dulces, y eso también lo hacemos todos, quizás sin una motivación religiosa, pero eso propiamente no es un sacrificio, esto propiamente es una decisión inteligente, yo diría prudente, para el bien de la salud o de un fin que se logra conseguir. Claro, el sentido del sacrificio es algo que a uno le guste y quitárselo, pues digamos los que comen pescado y les encanta el pescado, pues ¿qué sacrificio están haciendo? No están haciendo ningún sacrificio porque están comiendo lo que les gusta, entonces no tiene pues ningún sentido. Recuerdo un padre cuando yo era estudiante del Colegio de San Bartolomé que nos decía exactamente eso, él era barranquillero y decía, a mí me encanta el pescado, yo ni comería pescado todos los días. Y decía, eso por lo tanto para mí no es un sacrificio. Para mí el sacrificio es comer carne. Entonces, fíjate, eso todo tiene su contexto y su comprensión desde la persona que lo realiza, desde las motivaciones que tiene para realizarlo. Si tienes, por ejemplo, una urgencia desde el punto de vista de la salud, de no comer dulces, pues yo no diría que eso es un sacrificio, es una decisión inteligente, pero no es propiamente un sacrificio en el sentido que tiene en las religiones. Sí, pero entonces hay algo que uno se pregunta y es, nosotros tenemos un origen indígena, ¿cierto? Que también hacían sacrificios y después viene la evangelización. Y la pregunta es, estas sacrificios o lo que nosotros llamamos sacrificio, ¿qué tanto sincretismo tiene? ¿Qué tanto hay de mezcla de lo uno y lo otro? Tiene muchísimo. Los sacrificios no existen una vez y para siempre, sino que se van desarrollando esas prácticas, incluso los sacrificios humanos, que en algunas culturas se desarrollaron en sus orígenes, muy pronto desaparecieron. Incluso el sacrificio de los animales, que era una práctica que en el judaísmo, por ejemplo, era muy antigua, prácticamente ha desaparecido, y en todas las religiones. Yo lo veo como un signo de evolución, de progreso en las religiones, por ejemplo, prescindir de ciertos sacrificios que son el sacrificio de seres humanos o el sacrificio de animales. Y el sacrificio, lo que pasa es que la palabra es muy ambigua y se presta para distintas interpretaciones. Por ejemplo, el sacrificio de Cristo en la cruz, esa es una categoría que aparece en el Nuevo Testamento, ver la muerte de Cristo en la cruz como un sacrificio. Y es verdad, así lo interpretaron los primeros cristianos, sobre todo San Pablo, lo interpretaron como una manera en que Dios mismo se entrega en sacrificio, entrega a su Hijo por la humanidad. Pero hoy en día, por ejemplo, en la Eucaristía, ese sacrificio ya no se realiza simbólicamente bajo las formas del pan y del vino. Se dice, ahí se está realizando un sacrificio, pero ya el sacrificio de matar animales o de matar, por supuesto, seres humanos, como lo tenían las poblaciones aztecas en México, entran en contradicción con muchas otras percepciones de la vida, y yo creo que han desaparecido, y es bueno que desaparezcan. Yo creo que hoy en día el sacrificio, más que renunciar a algo que me gusta, es aquello con lo cual yo manifiesto, no por razones de salud, por ejemplo el ayuno, sino por razones de índole espiritual, porque yo considero que dentro de la tradición religiosa a la que pertenezco, eso tiene un valor, la renuncia como una actitud espiritual. ¿Cómo es eso de la actitud espiritual? Es cuando uno toma conciencia de su pequeñez, cuando uno toma conciencia de que uno tiene que ser purificado, cuando uno toma conciencia de que hay actitudes de uno que le hacen daño a otros. ¿Cómo se remedia eso? Una práctica de las religiones es interiorice usted sus propias limitaciones, interiorice usted sus propias tendencias a hacer el mal a otros y haga prácticas que lo hagan más consciente, que lo hagan asumir que usted necesita un cambio, que usted mismo es consciente de que quiere cambiar. Y entonces esas prácticas del sacrificio, por ejemplo, de abstenerse del ayuno, que son muy comunes y que yo creo que son válidas cuando no afectan la salud,
cuando no afectan a otros seres humanos, sino que me ayudan a mí a tomar conciencia de mis límites, cuando me indican que tengo que ser consciente de las cosas que tengo que cambiar en mi vida, no desde el punto de vista para beneficiarme a mí, sino sobre todo a otros. Usted recientemente hablaba pues del sacrificio de Cristo en la cruz, de ese acto de amor del que los católicos hablan, y me llega a preguntarle que me gustaría que nos explique como lo que hay detrás desde el punto de vista teológico, filosófico de ramas como las del Opus Dei que tratan de experimentar físicamente o casi literalmente ese dolor que padeció Jesús. Sí, esas han sido unas prácticas no solo de ese movimiento religioso que usted menciona, sino muy extendidas en la iglesia. Usted lo ha visto, por ejemplo, yo me acuerdo cuando de pequeño subía a Monserrate y vi gente subiendo a Monserrate de rodillas. Que uno dice, ¿esto qué práctica es? ¿Esto qué tiene que ver con la prédica del amor que realizó Cristo? Realmente muy poco. Y hoy en día eso ha evolucionado. Yo creo que hoy en día se es muy consciente de que los sacrificios nunca deben llevar el sufrimiento físico. Hay culturas, por ejemplo, en las Filipinas, en que el Viernes Santo hay personas que quieren crucificarse ellas mismas para sentir ellos algo parecido a lo que sintió Cristo cuando fue crucificado. Eso me parece que son prácticas exageradas y desviadas del sentido auténtico que la Iglesia le da a esas prácticas, que son más de interiorizar la experiencia y de la conversión, de la necesidad del cambio en la vida. Una persona que es consciente de que realiza el ayuno siente la necesidad física, el hambre, sentir hambre sin perjudicar la salud, repito, sin arriesgarla, de ser alimentado verdaderamente en su vida, de un nuevo comienzo, de algo nuevo que se genera en él. Yo no quiero referirme a las prácticas que realizan ciertas tendencias religiosas, pero ciertamente hay algunas que cuando ponen en riesgo la salud o hacen daño físico y dolor físico a los demás, creo que no son las correctas. Sí. Padre. No estoy escuchando bien. Sí, padre, no, también yo quería como ya para ir cerrando, usted hablaba de que lo importante de estos sacrificios es precisamente el cambio. Entonces, pues yo creo que ese es el mensaje que le debemos dejar a la audiencia, porque estos sacrificios terminan ahorita en el fin de la cuaresma, el 17, y lo que debe quedar es no terminar el sacrificio y pues ya me desbordo a volver a las mismas prácticas, sino que debe estar el cambio espiritual. Padre, muchísimas gracias por atendernos. El sacrificio en la cuaresma tiene un sentido también de preparación, de prepararse para la Pascua, para la celebración de la muerte y la resurrección de Cristo. Entonces, quien ha hecho el camino cuaresmal, quien ha hecho ese camino de tomar conciencia de sus propios límites y de que él necesita ser sanado porque tiene tendencias a hacerle mal a otras personas o a sí mismo, esa persona en la Pascua tiene la solución, tiene la salida, tiene la posibilidad que en la fe cristiana un Cristo resucitado a través del amor le ofrece a cada ser humano para mejorar, para encontrar la superación de esos males del que él ahora, gracias a la práctica cuaresmal, es más consciente. Pues muchísimas gracias al padre Durán por ponernos en contexto de estos sacrificios que hacen muchas personas desde diferentes religiones, bueno, también la católica y la cristiana. Muchísimas gracias, padre. Gracias a ustedes. ¿Tiene un producto natural para la tos? Naturalmente. Digan no a la tos con miel tertos. Con totumo, sauco, eucalipto, miel y propóleo.